Aston Martin aspira a batir a Red Bull con su coche de Fórmula 1 de 2024, que a su vez ha revelado un cambio clave del nuevo coche de Mercedes de este año. Aston Martin, que empezó el año pasado como el rival más cercano de Red Bull, ha hecho cambios por todas partes con su diseño de 2024, con el que espera poder luchar por una primera victoria con esta identidad, ya que la última se produjo como Racing Point en 2020. Ha adoptado la opinión de que Red Bull es absolutamente abatible en 2024 y el director técnico Dan Fallows ha declarado que Aston Martin está muy satisfecho con lo que hemos podido conseguir, pero este es el primer paso. Lo que ha hecho Mercedes desempeñará un papel importante en ello. Sabíamos que Mercedes quería hacer un gran cambio de plataforma mecánica con su coche de 2024 después de 2 años luchando por superar esta era de reglamentos técnicos, y el AMR24 nos da la primera pista de cómo Mercedes pretende hacerlo. Uno de los cambios que Aston Martin ha destacado en su nuevo coche es uno clave impulsado por Mercedes, así que tenemos que fijarnos en la suspensión. En la parte delantera, Aston Martin mantiene la configuración pushrod que utilizó el año anterior con una disposición similar, aunque el brazo delantero de la horquilla superior parece tener una forma descendente hacia la rueda y el brazo trasero tendría un punto de montaje más bajo. Es probable que esto se haga para conseguir el anti-dive, una parte clave del control mecánico de la plataforma que domina Red Bull, manteniendo la aerodinámica en un estado más estable en frenadas fuertes. Es un cambio más sutil en el Aston Martin, pero en la parte trasera ha cambiado de pull rod a push rod y es aquí donde entra Mercedes. Aston Martin utiliza la caja de cambios y la suspensión trasera Mercedes de última especificación como parte de su acuerdo de suministro con el equipo. Por lo tanto, el hecho de que Aston Martin tenga ahora una configuración trasera pushrod es significativo, ya que la han heredado de Mercedes, como dice Dan Fallows, director técnico de Aston Martin. La configuración trasera pushrod ofrece mejores oportunidades aerodinámicas. El pullrod y el pushrod hacen prácticamente lo mismo, solo que uno tira del balancín para accionarlo y el otro lo empuja, pero esta configuración ofrece algunas ventajas. Como la biela de empuje está montada alta en el interior y baja en el exterior, esto permite que la caja de cambios sea potencialmente un poco más estrecha en la parte delantera y puede ayudar a asegurar un flujo de aire más limpio en la parte trasera del coche. Aston Martin afirma que el diseño de la suspensión trasera se ha optimizado para maximizar la eficiencia del flujo de aire alrededor del alerón trasero. Todo esto forma parte de un cambio en la suspensión que Mercedes ha producido para mejorar el importantísimo control de la plataforma del coche. El año anterior Mercedes empezó la temporada con un coche que era una evolución de su diseño de 2022. Se basaba en la creencia de que, una vez superados los problemas de rebote y porpoising que le aquejaban, el coche funcionaría fundamentalmente. Y se demostró que estaban equivocados, e introdujeron cambios importantes en el concepto del coche con un cambio de dirección de desarrollo que se presentó en Mónaco en mayo. Sin embargo, solo fue un cambio parcial, ya que Mercedes estaba limitada por la arquitectura fundamental de su coche. En consecuencia, esperábamos que se modificara el diseño del monocasco. Ahora sabemos que se ha cambiado la suspensión trasera para pasar a la configuración pushrod. Pero no se trata solo de eso, también hay un aumento del nivel de anti-squat en la suspensión trasera. Esto se indica por el ángulo vertical entre los puntos de montaje del brazo delantero y el trasero de la horquilla superior, y como el delantero está ahora montado más abajo hacia adentro que en 2023. El brazo trasero está ahora significativamente más alto, creando un mayor ángulo. Se trata de mejorar el control de la plataforma y debería facilitar la conducción del coche a baja altura para generar una prodigiosa carga aerodinámica sin que se hunda tanto la parte trasera en compresión. Aunque algunas de las ideas propias de Aston Martin en 2023 han avanzado, también podemos ver una clara inspiración en el Red Bull del año anterior. No es de extrañar, ya que Aston Martin fue uno de los primeros equipos en seguir la dirección de Red Bull en este reglamento, y Fallows afirma que cierta convergencia es inevitable cuando un coche tiene tanto éxito como tuvo el RB19. Empezando por la parte delantera del coche, la punta del morro se ha separado del plano principal. Esto ha sido una característica de los dos Red Bull en este reglamento. Como la punta del morro ya no se cruza con el plano principal, se crea un espacio que mejora el flujo de aire bajo el morro. La superficie del morro también es más redondeada, lo que permite que el flujo de aire salga de la superficie superior y rodee los laterales con el mínimo esfuerzo.
Esta es la zona central de la que el difusor extrae principalmente su flujo de aire, así que todo lo que se puede hacer en la parte delantera del coche mejorará el rendimiento más hacia atrás. El cambio del morro significa que el plano principal y el segundo plano están ahora unidos por 6 separadores, y el aspecto real es diferente al de los renders. Hay 2 conexiones a cada lado del plano principal, por debajo de la parte superior, y luego otras 2 hacia el final del ala. El segundo plano y el elemento del ala situado encima también tienen varios separadores que no aparecían en los renders, pero parecen bastante estándar, no con la forma que Mercedes probó en su día. Pasando a una de las áreas favoritas de cambios en los coches de 2024 lanzados hasta ahora, la entrada del pontón, podemos ver otro paso hacia el enfoque de Red Bull. Aston Martin ya adoptó la parte inferior alargada del año anterior, pero su interpretación actual es la más parecida a la agresiva forma de buzón de Red Bull, que vimos por primera vez en el RB19 en Hungría el año anterior. El resultado es un perfil de entrada del pontón muy diferente para el AMR24 y es lo que más se parece al pico de pato de Red Bull, como le gusta describirlo a nuestro exdirector técnico residente Gary Anderson. Más adelante en el pontón podemos ver más cambios. En la superficie superior se mantiene el característico tobogán del Aston Martin, aunque parece más estrecho que antes, con una cresta ligeramente más ancha hasta el borde del pontón. En la parte exterior del pontón, las imágenes del lanzamiento sugerían un regreso al paquete que el equipo intentó implementar en el AMR23, pero el coche real sugiere un embalaje más compacto que el de antes. Tras lo que parece un corte inferior inicial aún más agresivo, el pontón tiene una sección central ligeramente abultada y más corta que el estilo más alargado que Aston Martin utilizó durante la mayor parte del año anterior. El hueco más grande entre el pontón y el piso ahora también parece tener una superficie más lisa. De nuevo, esa era una característica del paquete de mejoras de finales de 2023, al igual que la pequeña y baja protuberancia del sistema de protección contra impactos laterales o SIPS y el deflector y rejillas en el borde anterior del piso que vuelven a aparecer en los renders de lanzamiento de 2024, aunque la protuberancia del SIPS parece mayor en el modelo real. Es posible que Aston Martin haya encontrado una forma de resolver los problemas con el paquete de mejoras que probó a finales del año anterior y del que tuvo que abandonar algunos elementos. Sin embargo, no podemos descartar que algunos elementos sean un maniquí antes de que el coche ruede en la realidad. Otro ejemplo de esto es el alerón trasero, cuyo diseño básico en el render no se parece en nada al real, que sí se parece a lo que Aston Martin usó en Abu Dhabi en 2023. Como en casos anteriores, la realidad de esto se verá en Bahrein. Fallows ha hecho hincapié en crear una sólida plataforma de desarrollo con lo que se ha priorizado en el AMR24. Refiriéndose a un punto débil clave de 2023, Fallows ha dicho que Aston Martin quiere competir en la carrera de desarrollo de esta temporada y este coche está diseñado precisamente para eso. Aston Martin empezó la temporada pasada de forma espectacular con una racha de 6 podios en las 8 primeras carreras. Al principio era el mayor rival de Red Bull y el equipo habló de recortar distancias a medida que avanzaba la temporada. Pero esa ambición se frustró y Aston Martin se desvaneció del segundo puesto en el campeonato de constructores después de Mónaco, hasta caer al quinto. Aunque la vida se complicó para Aston Martin debido a la mejora de sus rivales, en particular la transformación de McLaren, su ritmo en relación con la cabeza también se vio afectado. En la segunda mitad de la temporada, las cosas se pusieron difíciles. En palabras de Alonso, quizá fuimos en la dirección equivocada algunas veces y lo entendimos un poco tarde. La pregunta es, ¿por qué? Además de las luchas de los rivales que le ayudaron al principio, hubo una serie de circuitos que enmascararon algunas de las debilidades del AMR23 en las primeras carreras. Su primer bajón llegó en Barcelona, donde se pusieron de manifiesto las dificultades que tenía el equipo para configurar el coche para que funcionara bien en una amplia gama de velocidades de curva. Alonso acabó segundo con un piso nuevo en Canadá, pero fue un falso indicador ya que el coche perdió rendimiento en las curvas de media y alta velocidad y adquirió cierta inestabilidad trasera. Es probable que esto se debiera en parte a algunos de los aspectos más difíciles de controlar de esta generación actual de coches en cuanto al control preciso del desplazamiento del centro de presión aerodinámico y el comportamiento de la plataforma mecánica. Tras varias actualizaciones y experimentos hacia el final de la temporada, el equipo volvió a lo básico con un paquete de mezcla y combinación que funcionó bien y que demostró que sabía cómo sacar el máximo partido de lo que tenía. Fallows dice que ese trabajo fue relevante para el coche de este año y que el equipo espera poner mejoras en el coche con más confianza, como resultado de las lecciones del año anterior. Una consecuencia del nivel de rendimiento del AMR24 será probablemente el futuro de Fernando Alonso.
Aston Martin quiere mantener al bicampeón del mundo para 2025 y 2026, pero Alonso se ha mostrado más ambiguo. Aunque Alonso ha afirmado en repetidas ocasiones que Aston Martin sería su prioridad, ha dicho que pasará por un par de fases esta temporada antes de decidir su futuro. En primer lugar, afirma que necesita decidir si quiere seguir compitiendo, y ese sí es la palabra de Alonso y no la nuestra. Eso es en parte un reflejo del abultado calendario de la Fórmula 1. Si la Fórmula 1 exige más fines de semana de carreras y más compromisos de marketing y él siente que sus opciones no son las mejores, incluso Alonso podría decidir que ya es suficiente. Evaluar sus opciones será la segunda fase a la que Alonso se refiere. Ahora mismo, el mercado de pilotos está cambiando enormemente tras la sorprendente decisión de Lewis Hamilton de dejar Mercedes por Ferrari en 2025. Eso abre una puerta en Mercedes para Alonso. Dice que no han tenido conversaciones, aunque una foto en el perfil de Instagram de Flavio Briatore desayunando en Mónaco con Toto Wolff este lunes hará poco por acallar esa posibilidad que podría ser una gran oportunidad, posiblemente mejor que liderar el proyecto de Aston Martin. Alonso dice que confía en el proceso de su actual equipo, pero también sabe que eso tiene que traducirse en la trayectoria correcta en pista, empezando por las mejoras que le encantaría ver en las pruebas, mejor rendimiento en curvas de alta velocidad y mejor velocidad en línea recta. Si el AMR24 no le da a Alonso lo que necesita, Alonso está encantado de explotar lo que él llama una posición privilegiada en el mercado de pilotos, como uno de los 3 únicos campeones del mundo de la parrilla y el único disponible para 2025. Alonso afirma que esta será una pregunta que le harán durante los primeros meses del año, por lo que no tiene prisa por comprometerse. Sabe que existe la posibilidad de que Aston Martin le necesite mucho más de lo que él necesita a Aston Martin.